Son las 3. Señorías, vayan tomando asiento, por favor. Son las 3. Y viendo que Teruel existe ya ha aparecido también, pues... Faltaba Teruel existe. Esto da para una frase de Jesús. Esto se lo... Bueno, buenos días a todos, señorías. Perdón, buenas tardes, que hemos comido, más verdad. Deprisa. Bueno, empezamos la Comisión de Sanidad. Como siempre, el primer punto será lectura de aprobación si procede el acta de la sesión anterior. ¿Algún comentario que quieran hacer al acta? La daríamos por aprobada. Perfecto, muy bien. Bueno, pues ya número 2 es la comparecencia del director gerente del Servicio Aragonés de Salud para la tramitación conjunta de las solicitudes, que hay 3. A petición del consejero de Sanidad, al objeto de informar sobre la línea de actuación de la presente legislatura. A petición también de Aragón Teruel existe, al objeto de informar de su línea de actuación de la presente legislatura. Y a petición del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, al objeto de informar sobre las líneas de actuación a desarrollar por el director gerente del Servicio Aragonés de Salud. Señor Castaño, le doy la bienvenida a esta comisión, que es su comisión de Sanidad, que ya saben, la cual usted pues viene en calidad de director gerente, recién nombrado, y los grupos que han pedido que comparezca. Seguro que nos veremos varias veces por esta comisión, porque su puesto es de muy importancia, entonces seguro que veremos. Y la dinámica es que empieza usted, ya se lo he comunicado, tiene un tiempo máximo de 10 minutos y, bueno, suya es la comisión en estos momentos. Cuando quiera tiene un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, comparezco hoy ante esta comisión para exponer las principales líneas de actuación que desarrollará el Servicio Aragonés de Salud durante esta legislatura. Lo haré desde una perspectiva eminentemente de gestión. Corresponde al Departamento marcar la dirección estratégica y eso ya lo hizo el consejero de Sanidad, Ángel Sanz. Y corresponde al Servicio Aragonés de Salud convertir esa estrategia en resultados concretos para los ciudadanos. Nuestra misión es sencilla de formular, aunque compleja de ejecutar. Ofrecer una asistencia sanitaria pública de máxima calidad, accesible, sostenible y adaptada a las necesidades de una comunidad autónoma tan singular como Aragón. Aragón presenta fortalezas extraordinarias, excelentes profesionales, hospitales de referencia, una atención primaria sólida y una ciudadanía que valora su servicio sanitario. Pero también afrontamos desafíos importantes: envejecimiento, dispersión geográfica, déficit de profesionales, incremento de la cronicidad y aumento continuo de la demanda asistencial. Ante estos retos, quiero estructurar la actuación del Servicio Aragonés de Salud en 5 grandes ejes. El primer eje es la accesibilidad y tiempos de respuesta. Las demoras son inherentes a cualquier sistema sanitario público de acceso universal. Por ello, el objetivo es mantener las esperas en niveles razonables y clínicamente seguros que no comprometan la salud ni la calidad de la asistencia a los pacientes. Nuestro planteamiento es claro: no podemos conformarnos con gestionar listas de espera. Debemos gestionar mejor todo el proceso asistencial. Reducir las demoras no depende exclusivamente de incrementar actividad, depende también de organizar mejor el sistema. Con demasiada frecuencia analizamos las listas de espera como un problema aislado, cuando en realidad son consecuencias de múltiples procesos asistenciales que deben funcionar de forma coordinada. Una prueba diagnóstica que tarda más de lo previsto o una consulta sucesiva innecesaria terminan repercutiendo en el tiempo que espera el paciente. Por ello, impulsaremos una gestión basada en procesos completos y no únicamente en actividades individuales. Queremos conocer con precisión dónde se generan las demoras, actuar sobre sus causas y medir de forma permanente los resultados obtenidos. Además, incorporaremos indicadores de accesibilidad que permitan evaluar no solo cuánto espera un paciente, sino también la calidad de la respuesta recibida, porque nuestro objetivo no es únicamente atender más, sino atender mejor. Para ello, impulsaremos
una gestión integrada de la capacidad asistencial de todos los hospitales del sistema, una mayor coordinación entre los sectores sanitarios. Intentaremos potenciar la hospitalización a domicilio, la optimización de las consultas virtuales entre atención primaria y hospitalaria y la utilización intensiva de herramientas de análisis de datos para anticipar cuellos de botella y optimizar recursos. Nuestro compromiso es aprovechar mejor cada quirófano, cada consulta y cada recurso disponible. En un contexto de recursos siempre limitados, la buena gestión consiste en hacer lo correcto correctamente, potenciar aquello que aporta valor y dejar de hacer aquello que no mejora la salud ni la calidad de la asistencia. El segundo eje que adoptaremos será una atención primaria más resolutiva. La atención primaria es la columna vertebral del sistema. Hablar de atención primaria no es hablar únicamente del primer nivel asistencial. Es hablar del espacio donde se resuelven la mayoría de los problemas de salud de la población, donde se realiza la prevención, donde se gestionan las enfermedades crónicas y donde se construye la relación de confianza entre el ciudadano y el sistema sanitario. Nuestro objetivo es que los profesionales dispongan de más capacidad diagnóstica, más autonomía organizativa y mejores herramientas de coordinación con el resto de niveles asistenciales. Cada problema que puede resolverse adecuadamente en atención primaria evita desplazamientos innecesarios, mejora la experiencia del paciente y contribuye a la sostenibilidad global del sistema sanitario. Durante esta legislatura queremos avanzar hacia una atención primaria con mayor capacidad resolutiva, menos burocracia y más tiempo para la atención clínica. Por ello, tendremos que intentar simplificar los procedimientos administrativos, ampliar el acceso a las pruebas diagnósticas, mejorar la coordinación con los hospitales y desarrollar una atención integrada para pacientes crónicos y pluripatológicos. Queremos que los profesionales dediquen más tiempo a atender pacientes y menos a realizar tareas administrativas. El tercer eje son los profesionales. La prioridad principal del SALU será atraer, fidelizar y desarrollar talento. Cuando hablamos de recursos humanos, no hablamos únicamente de plantillas. Hablamos de personas que sostienen cada día el funcionamiento de nuestro sistema sanitario. La competencia por los profesionales es cada vez mayor en toda España. Todas las comunidades autónomas afrontan dificultades similares para poder cubrir determinadas plazas y especialidades, especialmente, como saben, en los territorios con mayor dispersión geográfica. Por ello, debemos ofrecer algo más que condiciones retributivas. Debemos ofrecer proyectos profesionales atractivos, oportunidades de desarrollo, estabilidad organizativa y capacidad para participar en las decisiones que afectan al trabajo diario. Queremos que los profesionales perciban Aragón como un lugar donde merece la pena desarrollar una carrera profesional completa, porque la mejor estrategia de captación siempre será la fidelización de quienes ya forman parte de nuestra organización. Y para lograrlo debemos ser capaces de generar sentido de pertenencia. Necesitamos que los profesionales trabajen pensando que están en el mejor sitio donde podían trabajar, porque eso es lo que realmente hará que desarrollemos talento. El talento surge cuando las personas se sienten valoradas y perciben que forman parte de un proyecto común. Para ello impulsaremos una mayor estabilidad laboral, del desarrollo de la profesional continuo, potenciaremos la formación y la innovación y facilitaremos la participación de los profesionales en las decisiones, en la toma de decisiones. Vamos a trabajar para que en Aragón sea la comunidad atractiva para desarrollar una carrera profesional. Para ello facilitaremos que puedan trabajar en un entorno de hospital universitario y con cirugía robótica en todos los sectores sanitarios. El cuarto eje es la transformación digital e innovación. La digitalización no es un proyecto tecnológico, es un proyecto asistencial. Nuestro objetivo es construir un sistema más inteligente, más eficiente y más cómodo para ciudadanos y profesionales. Impulsaremos la evolución de la historia clínica electrónica, la integración de sistemas de información, la utilización de la IA en procesos administrativos y clínicos, la automatización de tareas repetitivas
y la mejora de la experiencia digital del paciente. La tecnología debe ayudarnos a ganar tiempo para lo verdaderamente importante, la atención sanitaria. El quinto eje es una sanidad más cohesionada y bien financiada que garantice la equidad de acceso. Uno de los grandes retos de Aragón es evitar que existan 8 sistemas sanitarios diferentes dentro de la misma comunidad. Necesitamos una visión de conjunto que supere los límites administrativos de cada centro. Antes, un hospital tenía servicios. Ahora, y cada vez más, un servicio tendrá hospitales. Los ciudadanos tienen derecho a recibir una asistencia homogénea, independientemente de dónde vivan. Por ello, trabajaremos para fortalecer la cooperación entre sectores sanitarios. Queremos compartir conocimiento, queremos compartir recursos, queremos compartir soluciones. En definitiva, queremos pensar como un único sistema sanitario. Permítanme que me detenga un momento en una cuestión que considero fundamental para entender la sanidad aragonesa, su financiación y su singularidad territorial. Mientras otras comunidades pueden concentrar recursos y actividad en áreas densamente pobladas, Aragón debe mantener un amplio dispositivo sanitario distribuido por todo el territorio para garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades. Nuestro compromiso durante esta legislatura será doble. Por una parte, defender un modelo de financiación que tenga en cuenta las singularidades demográficas y geográficas de Aragón y, por otra, mejorar la eficiencia del sistema para que cada euro invertido genere el máximo valor posible para los ciudadanos. Ese es probablemente uno de los mayores retos de gestión que tenemos por delante y también una de nuestras mayores responsabilidades. En conclusión, señorías, la sanidad aragonesa no necesita grandes revoluciones, necesita avanzar de forma constante y rigurosa y sostenida. Necesitamos menos compartimentos estanco y más trabajo en red. Necesitamos menos burocracia y más capacidad resolutiva. Necesitamos menos fragmentación y más visión de conjunto. Nuestro objetivo durante esta legislatura será construir una organización más integrada, más eficiente y más cercana a los ciudadanos. Una sanidad pública fuerte no se mide únicamente por los recursos que posee, sino por su capacidad para transformarlos en mejores resultados para los pacientes. Ese será el compromiso del Servicio Aragonés de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castaño. A continuación, intervendrá por parte del Grupo Mixto, la Agrupación Parlamentaria Aragón Interior Existe, por un tiempo de 8 minutos. Señora Buch, cuando quiera, 8 minutos. Gracias, presidente. Pues buenas tardes, señor Castaño. Bienvenido a esta su comisión, tanto a usted como a quienes hoy le acompañan. La verdad es que tiene una responsabilidad muy importante por su función. Va a dirigir un servicio público esencial de todos y de cada uno de los aragoneses, que en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar. Voy a empezar hablándole de una cuestión muy concreta. Ayer muchos de los grupos nos reunimos con la asociación del ELA, de los enfermos de ELA. Le voy a pedir 2 cuestiones muy concretas. Ustedes también se han reunido, creo que con ellos, y están esperando que el consejero les dé cita y se les contarán. Establezcan el protocolo de urgencias, lo necesitan urgente dentro de las muchas cuestiones que tienen para ponerles encima de la mesa. Necesitan que este protocolo de urgencias, que ya está elaborado, sea una realidad, porque protege al paciente, pero también protege al profesional que les tiene que atender por la dificultad que tienen. Y también esos comunicadores que necesitan. Hay 2 empresas que optaron a ese pliego de condiciones. Una de ellas, los comunicadores, para ellos, para su trastorno, no son efectivos, y en cambio es a la que se ha contratado. Y por lo visto acaban de ampliar ese contrato. Por favor, mírenseles. Señor Castaño, va a ejercer la dirección, gestión, control e inspección inmediata de toda la organización del salud, incluyendo sus recursos humanos. Esto implica la responsabilidad última sobre la política de personal y sobre el funcionamiento de las estructuras asistenciales. Por la cualificación y la dimensión de la plantilla de personal que dirige, usted estará al frente de una plantilla de más de 27.000 trabajadores. En términos de poder real dentro del salud, el director gerente es probablemente el cargo de mayor capacidad de influencia
sobre la gestión de personas en toda la sanidad pública aragonesa, especialmente a través de nombramientos directivos, la organización de plantillas y la definición de la estrategia de recursos humanos. Se lo dijimos al consejero, pero usted también tiene parte de esa responsabilidad. Necesita que las personas en los puestos de dirección tengan cualificación en gestión hospitalaria y sanitaria en salud pública. Necesita una política estratégica de recursos humanos, que son la base del servicio sanitario. Las funciones del personal con mayor impacto estratégico que deben ejercer son, en primer lugar, la capacitación y la fidelización de especialistas y de médicos de atención primaria. Y, en segundo lugar, una política adecuada para que las plazas rurales y de difícil cobertura se atiendan bien y salgan de esa condición negativa que alimenta un círculo peyorativo. Difícil cobertura no es la denominación más adecuada. No se trata solo de cambiar el nombre, sino el contenido y la percepción de esos destinos por parte del personal sanitario. Mejorar las condiciones laborales de todos estos sanitarios también es importante. Cree una opinión positiva sobre estos destinos. Valore públicamente su función e importancia. Amplíe las oportunidades de formación, investigación y carrera profesional para los destinos en atención primaria en el medio rural y en los pequeños hospitales. Mejore la conciliación, las condiciones de vivienda en el destino y el reconocimiento salarial. Y verá cómo el ecosistema de la elección de los destinos cambia por completo. De momento, en el Hospital de Teruel faltan neurólogos. Sabe que hemos denunciado esta carencia. El Hospital de Teruel se ha quedado sin neurólogos, unos médicos especialistas que son determinantes en muchas actuaciones hospitalarias. Salieron 3 plazas. Para el sector de Teruel esta semana solo se cubrió una, la de difícil cobertura, pero esta profesional hasta como mínimo en septiembre no podrá volver a su puesto de trabajo porque se encuentra de baja. Y hasta que salga una convocatoria puede pasar más de un año. No hagan trampas con este problema. Además, existen graves problemas estructurales para cubrir plazas en los servicios de anestesia, endocrinos y otorrinos, por lo menos hasta septiembre. Y faltan médicos de atención primaria y continuada en buena parte de la provincia. El presidente del Colegio de Médicos califica la situación de maldito desastre en el sector sanitario de Teruel. Y aquí usted debe de corregirlo y trabajar también en la planificación de jubilaciones, estabilización del empleo temporal, desarrollo de mandos intermedios y directivos, reducción del absentismo y mejora del clima laboral, potenciación de enfermería de práctica avanzada, implantación de modelos más flexibles de gestión de profesionales. Y una cuestión que sí le ruego es que no amplíe ni enquiste el conflicto en la sanidad y en el personal sanitario. La cronificación de la conflictividad en sanidad y educación contribuye a recortar la valoración social y el reconocimiento social del valor que estos servicios públicos tienen para todos nosotros. Usted va a tener la responsabilidad en este ámbito. La prensa decía ayer por la tarde que el Tribunal Superior de Justicia anula los servicios mínimos impuestos por el Gobierno de Aragón en la huelga de médicos por abusivos y obliga al Gobierno de Aragón a indemnizar con 1.500 euros a los sindicatos. CEMS Aragón y Fasamet denuncian que Sanidad no ha cumplido su compromiso de empezar a negociar las demandas autonómicas y amenazan con otro paro solo en la comunidad. Así que usted y el nuevo consejero deben de cerrar este problema cuanto antes. La nueva etapa del Servicio Aragonés del Salud estará marcada por un reto que lleva décadas de retraso, la puesta en funcionamiento por completo del Hospital de Alcañiz, la UBI ni está ni se le espera, y del de Teruel. La población lleva esperando este servicio desde hace décadas. Deben de funcionar bien desde el principio como servicio público. No deben ser centros sanitarios destinados a externalizar servicios hospitalarios ni tampoco las consultas. Su política de personal no puede ser la de su predecesora. Mire el Grupo Sanitario Rivera Salud, que cuenta con una plantilla de más de 9.000 profesionales sanitarios. Son muchos, pero usted dirige una plantilla de más de 27.000, que son muchos más. Así que no puede venir con la explicación de que los médicos que sí pueden contratar las empresas privadas para llevarlos a Barbastro, por ejemplo, o a Alcañiz o a Teruel, no los puede contratar el Salud. Esa cuestión es mentirosa. No es de recibo justificar sobreprecios para las empresas sanitarias mientras que niega la posibilidad de cubrir los puestos con personal sanitario público. Son ámbitos de servicio público de salud y no son oportunidades de negocio para las empresas sanitarias. Para atraer profesionales, reforzar la atención primaria, responder al envejecimiento poblacional y ganar productividad mediante una mejor organización y digitalización,
Usted y su consejería deben fidelizar y dar estabilidad a los profesionales. Haga una planificación plurianual de plantillas con alta estabilidad laboral, menor rotación de especialistas y de médicos de atención primaria y continuada, y potencie la gestión con competencias en los equipos. Usted tiene que pasar de una gestión reactiva de vacantes, como la de sus predecesores, a una planificación de 5-10 años de jubilaciones y necesidades de especialistas. Trabaje por una atención primaria fuerte y de proximidad, con una mayor capacidad resolutiva de los equipos, con una coordinación estrecha entre primaria y el hospital de referencia, con un buen desarrollo de la atención comunitaria y de la salud mental en los centros de salud. Y para ello debe reforzar la autonomía de los equipos de atención primaria rurales y urbanos. Señor Castaño, le deseamos éxitos porque realmente sus éxitos son los que necesitamos todos los aragoneses. Aquí estaremos, Aragón existe y Teruel existe, para recordárselo, si es posible, para trabajar de la mano siempre y cuando sea para mejorar, porque de verdad que este será el bien de todos los aragoneses, vivan donde vivan. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Buch. A continuación, Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, señora Sobras también, con un tiempo de 8 minutos. Cuando quiera, señoría, puede comenzar. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, director gerente, señor Castaño, bienvenido, y también al equipo que le acompaña. Ya estamos acostumbrados, un gran equipo del Departamento de Sanidad que acompañan aquí a los directores generales o al consejero. Antes de empezar mi intervención, voy a decir que desde Chunta Aragonesista nos alegramos muchísimo de que se haya puesto el medicamento para aquellas personas que sufren la enfermedad de piel de mariposa. En el primer pleno se debatió una iniciativa de Chunta Aragonesista que salió por mayoría. Ayer lo conocimos en los medios y desde luego es una enorme alegría, sobre todo porque hay veces que cosas que parecen muy pequeñas realmente son grandes. Yo creo que a todos nos han enseñado que debemos de ser generosos en nuestra vida, y por eso quería empezar así, desde luego alegrándonos de esa gestión. Y hoy comparece usted aquí para hablarnos del principal pilar del estado de bienestar social, que es la sanidad pública. Hoy mi obligación es bajar el debate de los despachos aquí a la calle, y empezaré diciéndole que ya hay algún presidente del Colegio de Médicos que están hablando de una situación catastrófica en la sanidad pública. Mire, los aragoneses y aragonesas, cuando nos ponemos malos no vamos al despacho del gerente, cuando estamos malos vamos a nuestro centro de salud. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues salas de espera llenas y sobre todo citas a 3 semanas cuando lo solicitas para una visita de atención primaria. Y esto, desde luego, es lo que compromete la salud de las personas. Y la realidad que viven los pacientes y los profesionales sanitarios descensa cualquier discurso triunfalista que hoy ha podido traer usted aquí, porque nosotros, desde luego, opinamos que Aragón no tiene un proyecto sanitario sólido, sino que hay una acumulación de retrasos, de infraestructuras que han sido paralizadas, ausencia total de planificación y una privatización progresiva que iré desgranando a lo largo de la comparecencia. Y si el personal sanitario está al límite, la atención primaria está directamente en la UBI. El presidente Azcón y el anterior consejero de Sanidad, el señor Bancalero, desde septiembre del 2023 se cansaron de prometer que elevarían la financiación de la atención primaria hasta un 25% del presupuesto sanitario. Estamos en el año 2026, han pasado 3 años, unos presupuestos prorrogados, y le pregunto dónde está ese 25% y cuándo va a llegar. No tenemos suficiente financiación, pero también es verdad que nos imponen modelos fallidos como el sistema del dispositivo unificado de atención primaria. Ustedes lo presentaron a bombo y platillo como culmen de la modernización, pero la realidad que está viviendo la ciudadanía y con lo que nos encontramos es otra. Más desplazamientos para los pacientes, más confusión, peor accesibilidad, más saturación en urgencias de los hospitales y menos cercanía sanitaria. Y esto no es planificación, esto es soberbia política. Y detrás de los datos y porcentajes estadísticos hay personas que empeoran
demoran meses para una operación de cadera, de ecografía o una cita con el especialista. Las urgencias se saturan de forma crónica, eso está visto, porque el sistema está desbordado e infrafinanciado. Mientras tanto, se maltrata a aquellas personas que los atienden, que son los profesionales sanitarios. Ahora hemos visto un parón de la huelga autonómica, que piden la mejora de las condiciones laborales, que esto es competencia del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Se ha paralizado, sí, pero se ha paralizado en falso, porque realmente han dado una tregua de 4 meses para establecer un calendario de negociaciones. Le pregunté al consejero, no me aclaró nada. Entonces, ¿existe ese calendario real o no existe? Usted en el pilar número 3 que ha hablado de los profesionales sanitarios hablaba de las mejoras de las condiciones. Nos gustaría saber realmente qué es lo que va a pasar. Luego también otra pregunta, el plan de fidelización de profesionales. Desde Junta Aragonesista consideramos que ha sido un fracaso absoluto. Le voy a explicar por qué. En el último concurso para plazas de difícil cobertura han hecho coincidir los llamamientos de sustituciones de verano con concursos de traslado y oposiciones. Y lo que han hecho es que haya una fuga masiva de profesionales, sobre todo en Teruel. Llevan ya 3 años de gobierno del Partido Popular. Su antecesora en el cargo, la señora Castillo, sacaba pecho en la primera comparecencia que vino aquí diciendo que la situación del servicio de oncología de Barbastro estaba controlada. Junio del 2026, titulares de prensa y el clamor de la calle es desgarrador. La vida no espera. Los pacientes oncológicos del Hospital de Barbastro se plantan frente al colapso del servicio. Esto es una gestión nefasta. Hay más de 600 revisiones pendientes y jornadas enteras sin oncólogo. ¿Qué solución urgente van a dar para los pacientes oncológicos del Hospital de Barbastro? Y si hablamos de infraestructuras sanitarias, el catálogo y fotografías del Gobierno ha sido extenso, pero la realidad está desierta. Llevan 3 años anunciando el Hospital Rollo Villanova y de momento ni siquiera hay el plan funcional. 3 años de fotos de titulares grandilocuentes. ¿Cuál es la realidad de hoy? No tenemos plan funcional, no tenemos ejecución presupuestaria, lógicamente porque no ha habido presupuestos, y los vecinos de la margen izquierda protestan un día sí y otro también. Pero también ocurre lo mismo con los centros de salud prometidos desde hace 3 años. Utebo, Arcosur, Zuera, Cuarte de Huerva o la ampliación del consultorio del Centro de Salud de Caspe, todo paralizado o a paso de tortuga. Y ya no quiero decir la zona básica de salud de la Muela, una reivindicación que llevan pidiendo porque qué casualidad que tienen más tarjetas sanitarias en la Muela que del centro de salud que dependen de Épila. No sé si tarde o temprano van a escuchar a los vecinos de la Muela o van a seguir siendo ignorados. Y ustedes, además, últimamente lo único que están haciendo es privatizar la sanidad pública, como si no hubiera otra alternativa, y sí que la hay, reforzar la sanidad pública. 3,2 millones de euros a Ribera Salud en apenas un año. Han externalizado consultas externas, rehabilitación, traumatología, anestesia, urología y guardias en Huesca, Barbastro, Calatayud, Jaca, Alcañiz y Teruel. ¿Acaso son ciudadanos de segunda y se merecen menos derechos sanitarios? Lo que está claro es que hay una sanidad para los que pueden pagar y otra para los que tienen que esperar. La compañera que me ha precedido le ha hablado del Hospital Obispo Polanco de Teruel, le ha hablado de oftalmología, 3.200 personas en lista de espera para una primera cita, algunas llevan 2 años. Otorrino, no se ha cubierto ninguna de las plazas, supuestamente, según el gerente de salud en Teruel, dice que nadie quiere ir. En endocrinología, una persona para toda la zona, ginecología y personal de anestesia, ahora van a tener que externalizar porque no hay tampoco personal. Eso es realmente lo que está ocurriendo en la sanidad pública. Y hoy también le quiero hablar de un tema del transporte sanitario programado y urgente, porque también es verdad que los consejeros y su antecesora sacaban pecho de que estaba todo bien. Pues bueno, a día de hoy siguen sin convenio y la falta de control es alarmante. Le voy a preguntar 4 cuestiones a ver si me puede responder a algo. ¿Tiene conocimiento de los presuntos incumplimientos, de los pliegos por parte de la empresa adjudicataria? ¿Sabe que no se están cubriendo las bajas y se sigue incumpliendo los descansos de los trabajadores? La insuficiencia de material, cuando se tiene que ir alguna persona a las ambulancias, muchas veces la propia persona tiene que poner el material como una silla de ruedas. Y se lo dije también al consejero y me dijo que lo desconocía.
hay usuarios que están abonando cantidades económicas a empresas privadas para que una vez que salen del hospital puedan irse a su casa cuanto antes. Esto nos parece muy peligroso, esto nos lo han dicho en el sector y, lógicamente, nosotros nos lo creemos. Y luego también, ¿dónde está el nuevo mapa sanitario de Aragón? Aquí en esta misma sala, el consejero anterior, el señor Bancalero, a bombo y platillo en una rueda de prensa anunció en diciembre del 2023 que en febrero del 2024 se iba a presentar. ¿Dónde ha quedado ese mapa sanitario? En el cajón, tal cual. Yo creo que nunca ha existido. Y lo que sucede es que aquí realmente el mapa sanitario es el mapa del desamparo. Yo, señor Castaño, tiene mucho trabajo por delante, muchísimo. Espero verlo muchas veces por aquí, espero que me conteste algo, pero desde luego tiene muchísimo trabajo en la sanidad pública y espero que el clamor de la calle de Barbastro, de Zaragoza o de Teruel no les haga esperar más, porque aquí todos pagamos nuestros impuestos para tener hospitales públicos dignos. Gracias, presidente, y gracias, señor director gerente. Muchas gracias, señora Sobras. A continuación, Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Morón, tiene un tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Castaño. Desde el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, en primer lugar, pues darle la enhorabuena por su nombramiento y agradecer sus explicaciones en esta primera comparecencia, en la cual, pues bueno, ha trazado las líneas generales de su actuación en los próximos años. Ha hecho referencia a algunos temas muy interesantes. Alguno me lo he apuntado, que al final quiero comentar alguna cuestión, pero sí que querría iniciar un poco este discurso en la situación de huelga que se está viviendo por el personal facultativo y en la necesidad de dimensionar las plantillas. En cuanto a la situación de huelga, la verdad es que no parece, o por lo menos no nos parece a nosotros, a lo mejor a otras personas sí, ¿no? Pero a nosotros luego no nos parece que esta situación le preocupe demasiado a la señora ministra, más cuando, evidentemente, el desgaste político de esta huelga no recae sobre el Ministerio, recae fundamentalmente sobre las consejerías, las comunidades autónomas, mayoritariamente en manos del Partido Popular o del Partido Popular y de Vox, y sobre todo también sobre los profesionales. Y desde luego en este asunto, en Vox vamos a ser muy claros, no vamos a caer tan bajo como la señora ministra al acusar a los médicos de tener como rehenes a sus pacientes por ejercer su derecho legítimo a la huelga. Creemos que hay que respetar el derecho de los médicos como cualquier otro trabajador en este país y en ese sentido quede eso bien claro. Más aún, yo creo que en este momento la situación de la sanidad pública está atravesando un momento crítico. Es un momento crítico y estas huelgas que está habiendo, que evidentemente todos nos gustaría que se pudieran resolver lo antes posible y que se pudiera llegar a una normalización. Pero si fruto de todas estas movilizaciones no se consiguen cambiar las cosas, no se consigue mejorar el marco laboral de los profesionales sanitarios y en especial de los médicos, pues habremos perdido una gran oportunidad. Hemos perdido una gran oportunidad de mejora de la calidad de la sanidad pública en este país. Porque de otra manera el futuro es bastante negativo. Continuará, si no se mejora, si no se da un giro casi de 180 grados, continuará la fuga de nuestros especialistas a otros países donde se les reconozca mejor su trabajo y acabaremos homologando profesionales procedentes de terceros países que en muchos casos, no en todos los casos, evidentemente, no han recibido una formación asimilable a la española. Es decir, estaremos en una precarización de la sanidad pública. Por otro lado, como le he comentado, también nos preocupa la necesidad de hacer un gran esfuerzo por parte de la Consejería a la hora de dimensionar adecuadamente las plantillas. Desde luego, desde Vox seguiremos apoyando a la Consejería, igual que hicimos en la legislatura anterior, apoyando aquellas medidas que considerábamos que eran relevantes, que eran importantes, incluso cuando ya no estábamos en el Gobierno, como el incremento del 15% en las retribuciones para la fidelización de las plazas de difícil cobertura de los residentes que finalizaban su formación, o cuando apoyamos el Decreto Ley de Medidas Extraordinarias con el fin de garantizar la provisión de puestos de difícil cobertura especialistas a través del sistema de concurso de obtención de plaza por permanencia efectiva durante 3 años. A ver, son medidas que en ese momento entendimos que mejoraban
que podían mejorar la situación, la estabilidad profesional de nuestros médicos, conseguir una mayor fidelización, a lo que también ha hecho referencia, y que al final es la única manera de poder competir para retener el talento en nuestra comunidad. Y como le decía, de todas las cosas que ha comentado, hay una que sí que me ha llamado la atención, que ya le adelanto que compartimos al 100%, y es la necesidad de esa mayor coordinación entre los sectores sanitarios, especialmente a la hora de prestar asistencia sanitaria de una forma más homogénea a la población. Es una cosa que, desde luego, desde Vox lo hemos reclamado en múltiples ocasiones. Creemos que es una medida fundamental para mejorar la equidad de la asistencia sanitaria que reciben los aragoneses, porque, como hemos planteado en algunas ocasiones, los medios, los recursos sanitarios, tecnológicos que se tienen en algunos sectores sanitarios no son los mismos que en otros, y si bien no en todos los casos sería necesario compartir estos recursos, sí que en algunas ocasiones y para algunas patologías es fundamental que pueda existir esa mayor coordinación. Y del mismo modo también a nivel de atención primaria con los hospitales. La verdad es que ha dicho cosas muy interesantes, pues bueno, esperemos, le deseamos suerte en su cometido y esperamos que sea una legislatura muy fructífera para todos los aragoneses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. A continuación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señora Rodrigo, perdón, por un tiempo de 5 minutos, cuando usted quiera. Gracias, presidente. Señor Castaño, bienvenido a esta su comisión. Quiero empezar dándole la bienvenida, como no puede ser de otra manera, y deseándole mucho acierto en una responsabilidad tan importante como la que hoy asume. Porque no estamos hablando de cualquier cargo. Como director gerente del Servicio Aragonés de Salud, usted ostenta la máxima responsabilidad ejecutiva de la sanidad pública aragonesa. Usted conoce perfectamente la casa, ha desempeñado responsabilidades de gestión durante años y además de forma notable, desde aquí también se lo reconocemos, y conoce las fortalezas, pero también conoce usted las debilidades estructurales de nuestro sistema sanitario. Por eso hoy le pedimos algo muy sencillo, que ejerza como gerente del salud y no como portavoz político. Usted ha hablado de cohesión territorial y de defensa de la sanidad rural. Sin embargo, la realidad de la gestión sanitaria en Aragón contradice este discurso. La realidad es que los hospitales periféricos, usted los ha mencionado, siguen teniendo enormes dificultades para cubrir plazas estructurales. La realidad es que los colegios profesionales, recientemente el Colegio Profesional de la provincia de Teruel, viene alertando de que Aragón está dejando de ser competitiva para muchos especialistas. Y la realidad es que seguimos sin disponer de una política integral de recursos humanos capaz de fijar profesionales en los territorios donde más se necesitan. Tenemos el ejemplo de Barbastro, tenemos el ejemplo de Alcañiz, de Huesca, etcétera. Porque el problema no es únicamente esa falta de médicos. El problema es que Aragón, a día de hoy, ofrece peores condiciones laborales, peores incentivos y menos expectativas profesionales que en otras comunidades vecinas. Y mientras eso no se corrija, seguiremos formando profesionales para que, por desgracia, desarrollen su carrera fuera de Aragón. Y esto me lleva precisamente al decreto de medidas extraordinarias para la cobertura, para las plazas de difícil cobertura. Nadie discute que pueda ser una herramienta útil, en eso estamos de acuerdo. Lo que cuestionamos es cómo se afronta la solución al problema. El decreto, tenemos que tener en cuenta que es una respuesta de urgencia, no es una solución estructural, y siguen existiendo a día de hoy numerosos, por ejemplo, centros de salud y zonas básicas donde esas medidas aún no han llegado. Aquí sería mi primera pregunta: ¿cuándo se va a poner en marcha esa tercera fase dedicada a los centros de salud? Porque la situación asistencial no se puede medir con estadísticas o porcentajes, se mide por lo que ocurre en los centros de salud, en los consultorios, en las urgencias o en las plantas hospitalarias. Hablaba usted de las esperas, más allá de no enfangarnos en la cuestión de los números o en la cuestión de las causas de esas listas de espera. Quiero referirme a una cuestión que me preocupa y que está muy relacionada, y es el inicio del verano. El inicio del verano, porque este año hay un elemento especialmente preocupante. Esos cierres estivales que han iniciado incluso antes de lo que era habitual en muchos hospitales. Usted conoce perfectamente los datos.
datos, conoce que el Hospital Rollo Villanova tiene una planta cerrada desde finales de mayo, cuando todavía ni siquiera se había comenzado el periodo estival. Usted sabe que los cierres vienen a darse alrededor del 15 de junio. Esto demuestra que ya no estamos hablando de una mera reorganización temporal vinculada a las vacaciones del personal. Estamos hablando de un problema estructural de planificación y de falta de profesionales que obliga a reducir esa capacidad asistencial cada vez durante más tiempo. Y esto sumado a una privatización perfectamente planificada, más de o prácticamente 5 millones de euros de contratos externalizados en consultas y guardias médicas, en lugar de defender la contratación directa, los equipos propios y los equipos estables. Y quiero insistir además en algo que muchas veces se oculta deliberadamente. Los problemas de la sanidad aragonesa no afectan solamente a los médicos. Sería un gravísimo error reducir la crisis de recursos humanos a una sola categoría profesional. Hoy existen dificultades en enfermería, en técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, superiores sanitarios, personal de laboratorio, radiodiagnóstico, como está pasando, por ejemplo, en Huesca, fisioterapias, matronas, en fin, una serie de categorías esenciales para el funcionamiento diario de los hospitales. Usted mismo lo ha dicho en su intervención. Por eso las fórmulas de gestión sí que importan y por eso quisimos denunciar la unificación de esos sectores sanitarios 1 y 2 de Zaragoza, porque una política cada vez más centralizadora hace que se aleje de la realidad ciudadana. Eso no es coordinación, eso es centralización. Porque la gestión de los recursos humanos de salud no puede consistir solamente en cubrir vacantes puntuales. Consiste en planificar, negociar, anticiparse y crear las condiciones necesarias para que los profesionales, como antes hemos dicho, quieran quedarse en Aragón. Y tampoco quiero olvidarme, como usted, de la situación de la atención primaria, la puerta de entrada al sistema sanitario, garantía de equidad territorial y, sin embargo, continúa siendo el nivel más tensionado. Faltan profesionales, se acumulan cupos sobredimensionados, persisten dificultades y muchos consultorios locales sobreviven gracias al esfuerzo de los profesionales que están en el territorio e incluso de muchos ayuntamientos. Y ya finalizo, señor presidente. Por eso nos preocupa especialmente que buena parte de las medidas anunciadas sigan sin llegar a numerosos centros de salud rurales. Es una de nuestras principales preocupaciones, se lo puedo garantizar. Por eso queremos saber cuál es su hoja de ruta, qué plazos maneja la gerencia, qué prioridades ha establecido también en la atención primaria y qué compromisos concretos está dispuesto a asumir. Porque los aragoneses, señor gerente, merecen una sanidad pública, fuerte, accesible y de calidad, independientemente de dónde vivan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodrigo. A continuación, por parte del Grupo Popular, señor Ledesma, tiene también un tiempo de 5 minutos. Cuando usted quiera, señoría. Pues muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Castaño, gerente del Salud, bienvenido a esta comisión. Y lo primero, darle la enhorabuena por el nombramiento y desearle, sobre todo, muchos aciertos, porque esto será un éxito para los aragoneses. Comparece en esta comisión con el firme respaldo de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, un grupo que apoya, que soporta e impulsa una gestión que ha venido a rescatar la sanidad pública aragonesa del colapso en el que la dejaron los socialistas tras 8 años de gobierno. Y frente al relato catastrofista de la nada, están los datos a los que voy a referirme. Lo primero que hizo el Gobierno del Partido Popular cuando llegó en 2023 fue aumentar el presupuesto de sanidad en un 10%. Con la firme intención de volver a aumentarlo en el próximo presupuesto, que previsiblemente entrará en estas Cortes antes del próximo 30 de septiembre. Eso es un compromiso real con presupuesto para la sanidad pública. Dotar de recursos las necesidades de los aragoneses, frente al ejemplo que tuvimos en el 2022, que recién salido de la COVID, el Gobierno socialista lo primero que hizo, el presupuesto de sanidad inicial, fue recortar 100 millones el presupuesto de sanidad pública. Y seguimos haciendo memoria porque conviene recordar de dónde venimos para valorar a dónde vamos. Transporte sanitario urgente. ¿Se acuerdan, verdad? El anterior Gobierno socialista nos dejó un modelo de ambulancias de soporte vital básico humillante para el mundo rural. Operativas solo de lunes a viernes y en horario de oficina, como si los aragoneses del territorio eligieran cuándo podían ponerse enfermos. Lo primero que hizo el Gobierno de Jorge Azcón fue modificar ese contrato para garantizar ambulancias 24 horas al día, 7 días a la semana en el territorio, porque la salud no entiende ni de festivos ni de horarios de oficina.
También nos hemos esforzado en estos tiempos en fidelizar el talento. Frente a la fuga de profesionales, este Gobierno ha actuado vía decreto y con incentivos reales para fidelizar a nuestros residentes MIR, especialmente también en el mundo de la atención primaria rural. Con que solo un médico se hubiera acogido a los beneficios del decreto ya hubiera sido un éxito, pero lo cierto es que en 2025 logramos fidelizar a 37 nuevos profesionales, 27 en los hospitales periféricos, 10 en la atención primaria. También hemos trabajado por mejorar la carrera profesional de los médicos, porque eso es mimar a los profesionales sanitarios. Se hicieron con hechos, se les pagó la carrera profesional, una promesa que había hecho el anterior Gobierno socialista, pero que nunca llegó a abonarla. Y ha sido este Gobierno del Partido Popular quien sí efectivamente la ha llegado a cabo y la ven en las nóminas todos los médicos. También las plazas de medicina. Llevamos años escuchando que hay una falta de médicos, algo que no es propio de Aragón, es propio de toda España. Pero el Partido Socialista, mientras estuvo gobernando, en los 8 años mantuvo blindadas las facultades de Aragón en 180 alumnos todos y cada uno de los años que estuvieron gobernando. Desde el primer minuto de la legislatura, el Partido Popular se ha esforzado por ampliar las plazas de medicina y el próximo curso podremos superar ya los 400 alumnos estudiantes de medicina y además con una nueva facultad de medicina en Teruel, que contribuirá, es verdad, con el paso del tiempo, a mejorar y a solucionar los problemas que hay de plantilla en esa provincia. Porque esto es un largo plazo, porque se tarda aproximadamente 10 años, pero se tardaba 10 años en formar a un médico cuando gobernaba el Partido Socialista y no hizo nada, y ahora que gobernamos nosotros, con las vistas a 10 años, se están mejorando las plazas para que haya más estudiantes y podamos tener, dentro de 10 años, es verdad, pero podemos tener más médicos llegado el momento. Señor gerente, la gestión minuciosa de este último año ha permitido reducir históricamente las listas de espera, pero ya saben ustedes que a partir de febrero pinchó porque la huelga de médicos provocada dolosamente por el Ministerio de Sanidad lo único que ha hecho es confrontar a los médicos para que vayan a las huelgas y así reventar la gestión sanitaria de las comunidades autónomas. Y me va a permitir que le pida si puede profundizar en algunos aspectos. Hemos visto que han nombrado jefa de la sección de un área sanitaria a una enfermera. Si puede profundizar en los motivos, nos parece una decisión muy acertada nombrar como gerente de uno de los sectores de Huesca a una enfermera. También, si puede hablar de los costes que ha esbozado, ha empezado a hablar, si puede profundizar en los costes por dispersión de envejecimiento. Nos interesa la financiación autonómica y es cierto que en Aragón la atención primaria cuesta bastante más que en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde están más concentrados, porque tenemos una gran dispersión territorial con un gran envejecimiento poblacional. También se puede aclarar la unificación de las gerencias del sector 1 y 2 de Zaragoza. Le ruego que la aclare en esta comisión los términos de esa unificación de la gestión, que no de los servicios, para atajar de raíz las falsedades y manipulaciones que desde la oposición se están vertiendo sobre este tema. También le pido que lance un mensaje de absoluta tranquilidad a los aragoneses y desmienta con rotundidad las alarmistas y falsas declaraciones de la señora Alegría hizo el otro día en las puertas del Hospital Miguel Servet, afirmando irresponsablemente que el centro carecía de oncólogos. La salud de los pacientes oncológicos no puede ser rehén político para asustar a la población. Señor gerente, gracias por su gestión, por seguir demostrando de otra forma de gestionar es posible y por defender la sanidad pública aragonesa. Muchas gracias, señor Ledesma. A continuación, intervendrá el director gerente de Salud a todas estas cuestiones planteadas. Si puede, señor gerente, le digo porque han sido muchas, donde sea por un tiempo máximo de 10 minutos. Señor Castaño, cuando quiera. Presidente, voy a intentar agruparlas un poquito y un tema que ha salido en todas las intervenciones ha sido el tema de las listas de espera en Aragón. Y sí que creo que es correcto decir que si alguien se propusiera diseñar una estrategia para dificultar la reducción de las listas de espera, probablemente copiaría lo que está haciendo la ministra Mónica García. En Aragón, hasta la irrupción de la actual huelga médica, la evolución de las esperas seguía una tendencia razonablemente positiva. Gracias al esfuerzo de los profesionales y a las medidas organizativas adoptadas por el Gobierno de Aragón, los pacientes pendientes de cirugía de más de 6 meses habían disminuido de forma sostenida. Pero llegó la reforma del Estatuto Marco, impulsada por el Ministerio, y con ella el conflicto. El resultado era perfectamente previsible. No lo dice únicamente Aragón. Hace apenas unos días, prácticamente todas las comunidades autónomas de todos los colores políticos reclamaron al Ministerio que reabriera el diálogo. Una petición tan amplia debería hacer reflexionar a cualquiera con sentido común.
¿Saben qué es lo más llamativo? Que quienes sufren las consecuencias son las comunidades autónomas y los ciudadanos, mientras que el principal impulsor del conflicto apenas tiene que gestionar sus efectos. Es una fórmula extraordinaria. Unos organizan la tormenta y otros reparten los paraguas. El verdadero teatro del absurdo es que hoy la medida más eficaz para mejorar las listas de espera sanitarias en Aragón no depende de abrir un nuevo quirófano en el Servet, contratar más profesionales en Huesca o ampliar horarios en Alcañiz, sino de algo mucho más sencillo, que el Ministerio de Sanidad abandone la confrontación y se siente a negociar. Otro aspecto que se ha comentado por parte de casi todos los grupos ha sido el tema de la falta de médicos especialistas. La falta de médicos especialistas no es un problema exclusivo de Aragón, es un problema de toda España y, de hecho, también de buena parte de los sistemas sanitarios europeos. Conviene decirlo con claridad, no existe una bolsa oculta de especialistas esperando a ser contratados. Cuando una plaza queda vacante en Aragón, normalmente también existe una vacante en otra comunidad autónoma. Todos estamos compitiendo por los mismos profesionales y, como siempre ocurre, las zonas más alejadas parten con desventaja. La realidad es tozuda. España no dispone hoy del número de especialistas que necesita y esa situación no se puede corregir de un día para otro porque la fábrica donde se forman los especialistas es el sistema MIR, cuya capacidad formativa viene determinada por el Gobierno de España. Durante demasiado tiempo el Ministerio ha ignorado señales visibles como el envejecimiento de las plantillas. Hoy estamos gestionando las consecuencias de aquellas decisiones. Y aunque ahora el Ministerio incremente notablemente las plazas MIR, los resultados tardarán años en llegar. En Aragón somos conscientes de esta dura realidad y trabajamos para afrontarla con responsabilidad. Conviene recordar que en el último llamamiento hemos logrado cubrir más del 95% de las plazas médicas de nuestros hospitales en 40 especialidades. Este dato demuestra que la situación dista mucho de ser dramática y pone de manifiesto la capacidad del salud para atraer y retener talento. Además, para reforzar la fidelización, vamos a impulsar 2 líneas estratégicas de gran valor. La primera será avanzar para que los 8 sectores sanitarios dispongan de un hospital con reconocimiento universitario, un distintivo que, salvando las distancias, equivale en el ámbito universitario a la obtención de una estrella Michelin en la restauración. Acredita excelencia, capacidad docente y prestigio profesional. La segunda será extender la cirugía robótica también a los 8 sectores, ofreciendo a nuestros especialistas la posibilidad de desarrollar su carrera en entornos punteros sin que la vanguardia asistencial quede reservada a los grandes hospitales. Ambas iniciativas contribuyen a construir una sanidad más atractiva para los profesionales y más avanzada para los pacientes. A pesar de esto, ¿tenemos problemas? Por supuesto. Hay especialidades, hospitales y momentos puntuales que generan tensiones asistenciales concretas. Pero es importante diferenciar entre dificultades localizadas y una situación generalizada de falta de cobertura. Convertir una incidencia concreta en un supuesto colapso del sistema no ayuda. Al contrario, dificulta la atracción de nuevos profesionales precisamente hacia esos lugares donde más los necesitamos. Mientras no tengamos más especialistas, la única solución pasa por reforzar la colaboración entre hospitales y compartir profesionales en una tarea compleja y poco vistosa, pero es la única que realmente funciona. Y eso es lo que estamos haciendo desde el SALU. Otra cuestión que se ha puesto encima de la mesa ha sido el mayor protagonismo de la enfermería en la sanidad aragonesa. Hay que reconocer que la enfermería es una de las profesiones sanitarias que más ha evolucionado en las últimas 4 décadas. Lo que hace años era una profesión con funciones asistenciales muy limitadas, se ha transformado en una disciplina universitaria con elevado nivel de cualificación. Se puede ser doctor en enfermería, se puede ser enfermera especialista y hasta ahora solo se resistía un puesto en el organigrama sanitario, gerente de hospital o de sector. Tradicionalmente, como saben, los puestos de máxima responsabilidad han estado ocupados mayoritariamente por médicos. Esta situación ha respondido a una determinada cultura organizativa. Sin embargo, esta barrera ha caído en Aragón. Por primera vez, una profesional de enfermería ha asumido la máxima responsabilidad ejecutiva en 2 sectores sanitarios, los de Huesca y de Barbastro. Más allá del valor simbólico de este nombramiento, se trata de un reconocimiento que el Gobierno de Aragón hace a la capacidad de liderazgo de la enfermería. Constituye también un mensaje claro para las nuevas generaciones.
el acceso a los puestos de responsabilidad debe depender de la preparación, la experiencia y las competencias demostradas y no de la profesión de origen. Otro tema que se ha abordado es el tema de la financiación sanitaria, que yo suelo usar una frase: un consultorio en cada valle, una factura que en Madrid no ve. ¿Por qué lo digo esto? Pues que la igualdad de acceso es un objetivo para el que no todas las comunidades parten de las mismas condiciones. Algunas tienen grandes economías de escala gracias a una población concentrada. Otras, como Aragón, deben afrontar un sobrecoste estructural derivado de su extensión territorial y su baja densidad de población. Si el sistema de financiación no reconoce estas diferencias, podemos tratar como iguales realidades distintas. O dicho de otra manera, no es aceptable una financiación singular para unos y un sobrecoste singular para otros. Aragón constituye un ejemplo paradigmático. Debe mantener una amplia red de centros y servicios sanitarios para prestar una atención de calidad en condiciones razonables de proximidad. Pocos costes son tan objetivos como estos, pero es un coste que, como sociedad, estamos obligados a asumir. Para situarnos y ver la dimensión del tema, diré que todo el País Vasco, las 3 provincias vascas y la Comunidad Autónoma de Madrid caben juntas en la provincia de Huesca. ¿Qué supone esto en cifras? Pues como señalamos en un artículo que publicamos en la revista de Medicina de Familia y que además recibió un premio del Colegio de Médicos en el 2024, que fue elaborado por un equipo de investigadores del IS Aragón, que tuve el honor de dirigir, la factura sanitaria suponía para el Alto Aragón un sobrecoste de casi un 40% por encima de la media española, referido a necesidades de personal sanitario en atención primaria, casi un 40%. Este sobrecoste llega casi a un 50% si lo comparamos con las 5 provincias españolas más densamente pobladas. Como ven, son magnitudes considerables que deberían hacernos reflexionar sobre nuestra singularidad. Otra cuestión que se ha comentado, el tema de la cohesión y la gerencia única de los sectores 1 y 2 de Zaragoza. Yo les diría que los ciudadanos no entienden de organigramas ni de límites administrativos. Esperan que el sistema funcione como una única organización. El Salud debe buscar modelos de colaboración que superen los límites fijados por los sectores sanitarios. Los sectores a veces se están convirtiendo, y no debería ser así, en barreras que dificultan compartir recursos. La frase que repito hasta la saciedad, que creo que representa muy bien hacia dónde vamos, es que antes los hospitales tenían servicios. Ahora, y casi seguro en el futuro, los servicios tendrán hospitales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que serán los profesionales quienes se moverán por el territorio. Dentro de esta estrategia de cohesión y visión de conjunto, decisiones como la creación de la gerencia única de los sectores 1 y 2 de Zaragoza, a veces algunos han intentado manipularlos como si fuera una reducción de servicios, y nada más lejos de la realidad, todo lo contrario. Se trata de una medida de carácter organizativo y de gestión, no de un cambio asistencial. No desaparece con esta medida ningún recurso ni se modifica la cartera de servicio de ninguno de los 2 sectores. El objetivo es mejorar la coordinación y evitar duplicidades. En términos sencillos, donde antes había 2 estructuras directivas, habrá una sola, pero todo lo demás continúa igual. Buscar sinergias, manteniendo la proximidad, es algo que todos que defendemos la sanidad pública deberíamos apoyar y estoy seguro que así lo haremos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Castaño. Pues daríamos por finalizada su intervención. Pararemos un momentito la comisión para despedirle. Y bueno, señor Castaño, gracias por su intervención. Seguro que volverá por aquí porque los temas son variados y muy importantes y tendremos oportunidad de hablar más de sanidad. Paramos 5 minutos y continuamos. Muchas gracias. Lo de Carmen Tosatos ha salido muy natural. Si no lo publica en la televisión, lo de la enfermería. Muy natural. Es un tema
de candente actualidad, una enfermera.
Pero ahora va... A ver, señorías, por favor, vayan tomando asiento. Sí. Tomamos asiento, por favor. Señorías, pasamos al punto número 3. Pasamos al punto número 3. Si toman asiento... Ah, claro. Es que no digo una cosa. Venga. Bueno, seguimos con el orden del día de la comisión. Punto número... Por favor, señorías. Punto número 3, debate y votación de la proposición no de ley número 125/26 sobre la dotación de los consultorios locales médicos presentada por la agrupación parlamentaria Aragón Te lo existe. Para la presentación y la defensa de la proposición, pues la señora Buch tiene un tiempo de 5 minutos. Cuando quiera, señoría, puede comenzar. ¿Sí? Pues gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Soy consciente de que algún portavoz, al ver esta propuesta, y sobre todo si ya estuvieron en la legislatura anterior, habrá tenido un déjà vu. Y tienen toda la razón, porque esto ya lo hemos vivido antes. Porque esta propuesta no es nueva. Ni siquiera el 100% de la propuesta es de Aragón Existe y Teruel Existe. Esta propuesta ya la votamos. Es exactamente el mismo texto que se aprobó el 16 de noviembre de 2023, hace casi 3 años. Y es el texto al que llegamos a acuerdo todos los grupos en una transaccional que salió adelante por unanimidad. Y ustedes me dirán que la volvemos a traer porque nos hemos quedado sin ideas. Pues no, señorías, absolutamente no. Ideas tenemos y muchas, pero hay una cuestión que, lo siento, y nos resistimos a que siga pasando en estas Cortes. Porque el problema es que ustedes nunca las escuchan y, peor aún, cuando las votan a favor, se olvidan de ellas. Porque les importa bien poco lo que se aprueba en esta casa si no es una cuestión partidista. Y esta iniciativa iba dirigida a todo lo contrario y hoy sigue yendo dirigida a todo lo contrario. Va dirigida a garantizar que los pequeños no sean perjudicados, a que cada aragonés, viva donde viva, tenga unas mínimas condiciones en sus centros sanitarios para ser atendidos con todas las garantías. Nosotros hubiésemos sido más ambiciosos en noviembre del 2023, que es cuando salió aprobada, pero ya demostramos la capacidad de negociación al llegar a este acuerdo. Les pedimos que aquello que votaron a favor hace no tanto lo vuelvan a hacer ahora, y no solo que lo voten a favor, sino que esta vez, de verdad, lo hagan, lo ejecuten, lo lleven a cabo de una vez por todas. Porque la cuestión es sencilla y se la voy a repetir por si no les ha quedado aún claro. No es justo que un ayuntamiento más grande, que tiene un centro de salud, no pague ni un euro para su mantenimiento, porque esto es lo que tienen que hacer esos ayuntamientos, no pagar ni un euro por esto en mantenimiento. Pero en cambio, un ayuntamiento pequeño, sin recursos, tenga que hacerse cargo del consultorio y de su equipamiento. Esto genera una desigualdad inaceptable en las que algunos municipios, si su ayuntamiento puede, pues por ejemplo, tengan un desfibrilador mejor o peor, o que ni siquiera lo tengan. De vez en cuando el Gobierno saca ayudas, pero no podemos estar a la merced de que haya una ayuda, de que ésta se dé correctamente o de que ese pequeño ayuntamiento la pueda solicitar, porque volvemos al mismo problema. Los pequeños tienen más dificultades para acceder a estas subvenciones. Les pido que se reafirmen en su compromiso y que si han cambiado de opinión nos lo digan y que si no, que la ejecuten de verdad, que dejen claro si realmente les importa la salud de quienes vivimos en los municipios más pequeños. Demuestren si es cierto que se creen que todos los pueblos tenemos el mismo derecho a recibir la misma atención médica.
Les pido que actúen y que de verdad se comprometan a cumplir los acuerdos que salen de estas Cortes. Las veces que haga falta, Aragón existe y Teruel existe, traeremos iniciativas que ya se han aprobado por unanimidad en estas Cortes y lo haremos hasta que las cumplan, hasta que cumplan con lo que votan, hasta que den respuesta a los problemas reales de los aragoneses. Así que cumplan sus palabras y de verdad no nos tomen el pelo, o por lo menos esto es lo que nos hacen sentir. Ya me anticipo, porque si me van a decir que ya han planificado que desde las diputaciones provinciales, dentro de las competencias que tienen dentro de despoblación, hayan asignado una cantidad, les digo que por el momento ni siquiera se ha empezado a hacer el inventario de material que ya se acordó y les vuelvo a decir, no tiene que ser competencia de los pequeños. Lo que estamos pidiendo y se aprobó en esta propuesta es que estas competencias dependan y las asuma directamente el Gobierno de Aragón, la Consejería de Sanidad. Así que en una propuesta pequeña pero importante, de gran importancia para los pequeños ayuntamientos, una vez más, les vuelvo a pedir su apoyo y les pido que sea ejecutada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Buch. No ha habido ninguna enmienda, por lo cual empezaremos por el Grupo Parlamentario de Junta Aragonesista. Señora Las Obras, por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. Bueno, señora Buch, no tiene que dar explicaciones por volver a presentar esta iniciativa. Cuando el Partido Popular estaba en la oposición, había iniciativas que presentaban en cada periodo de sesiones la misma. O sea, que no se disculpe y puede perfectamente seguir presentándolas, no faltaría más. Junta Aragonesista, desde luego, vamos a votar a favor, igual que lo hicimos cuando se debatió en el 2023, y lo hacemos por coherencia con el modelo que defendemos en Aragón, que es donde nacer o vivir en un pueblo pequeño no te convierta en un ciudadano de segunda clase. Y las infraestructuras actuales de sanidad son profundamente injustas con el medio rural. Se ha dicho, no es de recibo que municipios de gran tamaño que albergan los centros de salud disfruten de instalaciones financiadas y mantenidas por el Gobierno de Aragón a través del Salud y, sin embargo, los pequeños municipios con menos recursos y más golpeados por la despoblación tengan que detraer fondos suyos para costear limpieza, luz, calefacción y el mantenimiento de sus consultorios locales. Es una paradoja inaceptable y los ayuntamientos con menos capacidad económica acaban asumiendo el coste del servicio, que es una competencia de la comunidad autónoma. Esto es lisa y llanamente un impuesto encubierto al medio rural. Y como bien señala el informe especial del Justicia de Aragón, la consecuencia directa de esta fragmentación financiera es la desigualdad en la calidad del servicio. No podemos tolerar que en el 2026 existan consultorios con equipamientos obsoletos, problemas severos de accesibilidad o, lo que es más grave, sin material básico para emergencias. Y es inadmisible que la posibilidad de reanimar a un paciente dependa de si el ayuntamiento de turno tiene desfibrilador o si la bala de oxígeno está recargada. Y es una vergüenza también que muchos profesionales sanitarios se tengan que llevar su material, pagarlo de su bolsillo para poder ejercer una medicina digna. El Salud es quien debe de ser el garante de que la dotación de medios materiales sanitarios sea homogénea en todo el territorio, se viva donde se viva. Ya lo ha dicho señora Buch, el día 18 de noviembre del 23 esta iniciativa se debatió. Todos los grupos políticos nos pusimos de acuerdo porque la propuesta emana del sentido común. Sin embargo, los compromisos de las Cortes estamos acostumbrados a que son papel mojado. El inicio de una nueva etapa, desde luego, debe de servir también para ejecutar lo aprobado en la legislatura anterior. Y si no, señora Buch, lo que ha hecho hoy, volver a traerla. En Teruel, la puerta de entrada son 27 centros de salud, 271 consultorios médicos que mantienen viva la sanidad en Teruel y en las comarcas del sur. Y cuidar estos consultorios no es un gasto, es una inversión más eficaz para fijar población y vertebrar el territorio. Y por justicia equitativa con nuestros ayuntamientos, por una seguridad sanitaria de los vecinos y vecinas, desde luego Junta Aragonesista votará sí y todas las veces que la traiga, señora Buch. Gracias, presidente. A continuación, señor Morón, por parte del Grupo Parlamentario Vox, también por un tiempo de 3 minutos, cuando quiera, señor Morón. Sí, gracias, señor presidente. Pues efectivamente, esta proposición no de ley o proposiciones similares las hemos debatido en estas Cortes, en esta Comisión de Sanidad, pues en múltiples ocasiones.
la precariedad, porque el problema evidentemente sigue siendo el mismo, ¿no? La precariedad de algunos consultorios locales y la necesidad de buscar formas de colaboración entre la Administración autonómica y otras administraciones, y la local, especialmente en aquellos casos los pequeños ayuntamientos que no tienen capacidad de afrontar ni siquiera mínimas inversiones en materia sanitaria, mejorar la accesibilidad o simplemente el mantenimiento de los consultorios. Desde Vox siempre hemos defendido el papel que debe jugar el Gobierno de Aragón a la hora de garantizar la calidad de la prestación del servicio sanitario que reciben todos los aragoneses, ya sea en pequeños núcleos de población o sea en grandes ciudades. Es decir, hay que mejorar, lógicamente, la equidad y la igualdad en el acceso a la sanidad pública, cuya competencia queda claramente recogida, la competencia del Gobierno de Aragón claramente recogida en el propio Estatuto de Autonomía de Aragón en su artículo 71.55. Para ello hemos solicitado reiteradamente la necesidad de abordar de una forma planificada las deficiencias materiales de los centros, barreras arquitectónicas, necesidad de mantenimiento de inmuebles, medios de comunicación telefónica, de Internet, mobiliario adecuado, necesidad de mejorar recursos humanos para atender los servicios, su frecuencia, recursos económicos y técnicos que sean precisos. Pero claro, a ver, yo creo que aquí nadie, ninguna señoría de la izquierda puede intentar eludir su responsabilidad. Nadie. Vamos a ver. Desde luego, Xunta Aragonesista no lo puede eludir de ninguna manera. Ha estado en el Gobierno con el Partido Socialista durante muchos años y la situación en los consultorios y la situación que dejaron los consultorios de Aragón fue penosa. Pero es que Aragón Teruelesista ha estado gobernando, ha dado apoyo al señor Sánchez en el Gobierno de España y de la misma manera que prometieron en su día una adaptación de los centros educativos de 220 millones que evidentemente no tenían ninguna intención de cumplir, también podían haber puesto una partida para condicionar los consultorios sanitarios en el medio rural, que ni siquiera se les pasó por la cabeza eso, porque a lo mejor si se les hubiera ocurrido, pues también lo hubieran prometido para no cumplirlo. Cuando se debatió la proposición no de ley a la que hace alusión el grupo proponente, ya quedó de manifiesto en el debate cuáles eran las ideas de colaboración que se debían de seguir. Eso se habló y se dejó bastante claro. La aplicación de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, que ya hablaba en su artículo 7.2 de que los ayuntamientos podrían recabar del apoyo del técnico de personal y de medios de las áreas de salud en cuya demarcación estén incluidos. Ya se reconocía que podían existir esas vías de colaboración a partir del Gobierno de Aragón. O sea, no se trata, como hace referencia en su exposición de motivos, de dar cumplimiento a la proposición no de ley. De lo que se trata, que eso me parece muy bien, de lo que se trata es de utilizar esas vías de colaboración que siempre han existido, que no es que se abrieran a partir de la aprobación de esa proposición no de ley. Vamos a darle la relevancia a la proposición no de ley, pero evidentemente esas vías, como digo, siempre han existido, están recogidas en la Ley de Servicios Aragonés de Salud y, por tanto, lo que hay que hacer es utilizarlas, dotar presupuestariamente esta partida y volvemos a insistir, que no es una cuestión solamente del Gobierno de Aragón, que sí, que evidentemente se le tiene que exigir. Es una labor de todas las administraciones. Y evidentemente la Administración General de Estado tampoco ha hecho absolutamente nada para mejorar la situación de los consultorios sanitarios en el medio rural. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. A continuación, por parte del Grupo Socialista, señor Rodrigo, tiene también un tiempo de 3 minutos. Gracias, señor presidente. Parece ser que el señor Morón no se ha enterado que el Partido Popular lleva 3 años gobernando. Se está muy bien, pero está muy bien lo que hicieron o dejaron de hacer, pero es que lo iban a hacer mejor. Y ahora ustedes, además, gobiernan con ellos. Mire, señora Bu, vamos a votar afirmativamente su PNL, como no puede ser de otra manera. De hecho, no solamente en Teruel, sino en Aragón hay cerca de 880 consultorios, además de 121 centros de salud. Y además es que el artículo 37 de la Ley del Servicio Aragonés, señor Morón, Aragonés, de Salud, establece que los consultorios locales son estructuras físicas, funcionales y que dependen además directamente de la red pública sanitaria. No son un servicio municipal, están integrados funcionalmente en la estructura asistencial del salud y además su actividad sanitaria depende del equipo de atención primaria correspondiente. Es cierto que históricamente la mayor parte de ayuntamientos,
como en tantas otras cuestiones, son los ayuntamientos los que asumen la colaboración directa y sin necesidad además de ningún convenio, de ninguna firma, sobre todo en los pequeños municipios. De hecho, asumen los locales, las obras de los locales, la limpieza, la calefacción, la electricidad, el agua, mantenimiento ordinario, obras menores, parte del mobiliario. No, señor Ledesma, no son suyos. Lo que evitan es que el Salud tenga que construir un espacio. Se lo cede el ayuntamiento para garantizar que no haya excusas para que pueda haber una consulta médica o enfermera en un pequeño municipio. Esa es la realidad. Y además, incluso en numerosas ocasiones, también ha sufragado equipamiento sanitario básico para que esté operativo este consultorio. Y mire, le pongo un ejemplo. La señora Buja hablaba de Teruel, sería perfectamente válido. Yo le voy a hablar del Ayuntamiento de Pedrola, que recibe a 10 de abril del año 2026 ni Pedro Sánchez, ni Javier Lambán, no, señor Azcón. A la atención de Alcaldía una petición para dotar al consultorio médico de una serie de cuestiones, un sillón, una báscula, una tal, todo correcto. Pero es que también tienen, no lo quiero calificar, la osadía de solicitar también, por ejemplo, un aparato que usted como sanitario conocerá, un dispositivo índice tobillo-brazo que detecta una enfermedad obstructiva periférica que cuesta la friolera de 5.000 euros. O, por ejemplo, un podoscopio que cuesta la friolera de 1.000 euros. O, por ejemplo, 2 tijeras de vendaje, de mallo, pinzas de disección. Es decir, no solamente hablamos de equipar como todos entendemos que se puede colaborar desde el ayuntamiento con una mesa, con el espacio, la camilla. No, es que además ahora ya ha llegado a un punto donde se está exigiendo por parte de estos equipos material específico, incluso, no vamos a decir quirúrgico, pero sí de curas locales. Por lo tanto, bueno, aquí, desde luego, esto estamos hablando de otra cuestión. Y además, no quiero echar la culpa al equipo de atención primaria porque no es su culpa, porque la respuesta que nos dan es que el Salud no les escucha y alguien se lo tiene que pedir. Alguien se lo tienen que pedir y, como siempre, con esas competencias impropias de las que afortunadamente el ayuntamiento hace gala y cubre, gracias a eso, esos consultorios día a día están abiertos, tienen material y ahora esperemos que continúen teniendo un médico o una enfermera. Muchas gracias. Gracias, señor Rodrigo. Señor Ledesma tiene un tiempo de 3 minutos. Pues muchas gracias, señor presidente. Nos habíamos quedado congelados unos instantes. Vaya por delante que evidentemente vamos a votar a favor. Ya votamos a favor en el pleno del 23 porque se aceptaron las transacciones y evidentemente, como no puede ser de otra forma, no podemos oponernos, sino que votamos a favor y además vamos a trabajar para que efectivamente se pueda cumplir en todos sus términos esta iniciativa. Pero, señorías, es de rigor parlamentario y de rigor legal enmarcar esta cuestión en su justo contexto competencial. Debemos ser rigurosos con el marco jurídico en que se rigen estas cosas. La Ley de Administración Local de Aragón, en el artículo 42.2, determina que la participación en la gestión de la atención primaria es una competencia municipal. Asimismo, el texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud califica que los consultorios locales son las estructuras físicas ubicadas en municipios donde no se asienta el centro de salud. Por ello, son competencias. La competencia sobre el mantenimiento físico y la eliminación de barreras arquitectónicas recae, por ley, en los ayuntamientos. Muchos de estos espacios, además, son centros polivalentes que se comparten para otras actividades, como servicios sociales o escuelas de adultos en distintos municipios. Sin embargo, evidentemente, desde el Grupo Popular y desde el propio Gobierno de Aragón, entendemos perfectamente el fondo de la reclamación de los pequeños municipios. Somos conscientes de la carga económica que esto representa para las localidades afectadas por la despoblación y de la necesidad de un auxilio institucional, digo bien, auxilio institucional, para que la atención primaria rural se preste en las mismas garantías en cualquier lugar. Es por eso que recogemos el guante que nos brindan y, si bien la última convocatoria de subvenciones específicas para este tipo de cosas que hizo el Gobierno socialista fue en 2018, noviembre de 2018, desde entonces no hicieron ninguna, es cierto que vamos a volver a instaurar una línea de ayudas porque
es competencia municipal. Ya sé que a usted no le gustan las líneas de ayudas, es competencia municipal porque así lo dice la ley. Si quieren ustedes, modificamos la ley. Pero la ley es la que es, no vamos a saltárnosla. Y de momento la única vía que tiene el Gobierno de Aragón es trabajar vía de subvenciones públicas y de ayudas a los municipios. Ya sabemos que los municipios pequeños tienen dificultades para poder acceder a ciertas convocatorias de subvenciones, pero para eso también están las diputaciones provinciales, esos organismos que están para ayudar a los municipios, especialmente los más pequeños, en toda esta gestión administrativa. Por esto, ya les digo, vamos a volver a instaurar, en el próximo presupuesto vendrá una partida de líneas de ayudas para poder proveer a esos ayuntamientos de este material y equipamiento básico de los consultorios locales municipales. Así que, sin más, reiterarles que apoyamos la iniciativa y que trabajaremos para que llegue a efectivo cumplimiento cuanto antes. Bien, señorías, sometemos pues a votación la proposición de ley número 105/26 que acabamos de debatir. ¿Votos a favor? Bueno, unanimidad, no cabe ni voto en contra ni abstenciones. Explicación de voto, señora Buch, ¿quiere hablar? Presidente, bueno, pues evidentemente esperaba que el resultado evidentemente fuera exactamente el mismo de la vez anterior, así que agradecer a todos los partidos su respaldo, pero vuelvo a insistir, es que si no se ejecuta esto no valdrá de nada. Está muy bien, es cierto, la ley de administración local, sí, vale, es verdad, pero es que otra vez esas líneas de ayudas no van a poder ser ejecutadas por muchos de estos ayuntamientos. ¿Las diputaciones están para ayudarles? Sí, sí, pero es que hay un problema de personal gravísimo y ni siquiera ahí están ya pudiendo ser ayudados, con lo cual, de verdad, es algo que tiene que depender directamente del Gobierno de Aragón, exactamente igual que los centros de salud. Si no, no valdrá que hablen de que se crean de despoblación. Y, señor Morón, permítame, una mentira repetida muchas veces sigue siendo una mentira. Teruel Existe no estaba en el Gobierno de Pedro Sánchez. Teruel Existe, con su voto, votó a favor de su investidura, pero nunca formó parte de ese Gobierno. Y a lo largo de los años que estuvimos en Madrid, se votaron a favor de iniciativas que consideramos que eran reales y que eran necesarias del Gobierno y se votó en contra de otras muchas. Una mentira repetida muchas veces sigue siendo mentira. Gracias, presidente. 3 o 4 veces. Estamos en explicación de voto. Luego haga caso a esta presidencia cuando se lo digo, por favor. Perdón, señora Las Obras, tiene también un minuto, ¿quiere hablar? Sí. Gracias, presidente. Señor Morón, asuma que está en el Gobierno, que es que parece que usted está ahí sentado en la oposición como la pasada legislatura, pero está en Gobierno, balones fuera, no, asuma su responsabilidad. Aunque ustedes no gestionen sanidad, son igual de responsables, si no lo hacen, que el Partido Popular. Los dos, igual de responsables. A mí me achacan mucha responsabilidad, o sea que lo mismo. ¿Cuántas veces va a haber que votar esta iniciativa? ¿Cuántas veces más? Se votó hace 3 años, no se ha hecho absolutamente nada. En el 2023 votaron que sí a la dotación de material de dependencia, que sería dependencia de salud. Votaron sí a que hacía falta subvenciones para reformas. Votaron sí que el material de urgencia era prioritario. ¿Y qué ha pasado 3 años después? Pues que ha tenido que venir otra vez esta iniciativa aquí porque no han hecho absolutamente nada. Han pasado 3 años, que se dicen pronto. Muchas gracias. Señor Morón, un minuto también. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, pues congratularnos porque ha salido adelante esta iniciativa. Lo cierto es que los ciudadanos no tienen por qué saber quién les presta la atención sanitaria, de quién depende que un consultorio sanitario pues, tenga unas condiciones mínimas de accesibilidad, de acondicionamiento climático. Pues evidentemente yo creo que ellos pagan sus impuestos y no saben siquiera muchas veces la cantidad que destinan a la comunidad autónoma o al Gobierno de España. Pero bueno, evidentemente celebramos que exista esa unidad en esta cuestión. En cuanto a las responsabilidades de unos y de otros, bueno, nosotros estuvimos en el Gobierno la anterior legislatura 9 meses. Pues bueno, pues tendremos en esos 9 meses esa responsabilidad. Ustedes estuvieron 8 años. El Partido Socialista, yo no sé la de años que ha estado en el Gobierno aquí en Aragón, pero bueno, probablemente es el ganador, ¿no?
Y bueno, y también de esta comisión sacamos en claro que Aragón Teruel existe, dio su voto a Pedro Sánchez de forma gratuita, porque no llegó a ningún acuerdo, sino que se lo dio de forma gratuita. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Señora Rodrigo, ¿quiere hablar? También un tiempo de 1 minuto para explicación de voto. Explicación de voto. Gracias, señor presidente. A ver, señor Ledesma, ha hecho usted un poco de trampitas. Lo que dice literalmente el artículo 42.2 de la Ley de Administración Local es que serán competencias municipales la cooperación en la prestación de servicios de salud pública a los consultorios. Usted no ha dicho eso. Usted no ha dicho eso y si no, remítase a las actas de esta comisión. Usted ha dicho que era competencia directamente del ayuntamiento. La asistencia sanitaria es una competencia autonómica y el ayuntamiento, en todo caso, será cooperador. No intente engañar. Mire, esta PNL es del año 2023. 3 años en los que usted vuelve a decir que van a trabajar en ello después de 3 años. Pero de verdad no se les cae la cara de vergüenza. 3 años de cero patatero. 3 años de promesas absolutamente vacías. 3 años de abandonar a los ayuntamientos, de abandonar la administración local y de abandonar a los consultorios y al mundo rural. Esos han sido sus 3 años. Ahora, después de 3 años, usted dice que se van a poner a trabajar. ¿Cómo va a explicar eso? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ledesma. ¿Quiere intervenir también? Un tiempo de 1 minuto. Pues sí, hablando de caer la cara de vergüenza. Mire, yo estoy viendo lo que hacía el Partido Socialista cuando gobernaba con los consultorios locales. En vez de dotarles de material, directamente los cerraba. Comparamos la memoria del 23 con el 22 y cerraron ustedes 38 consultorios locales en todo Aragón. 38 consultorios locales. Eso es caerse la cara de vergüenza. Los cierran ustedes en vez de proveerles de medios necesarios. Muchas gracias, señora Ledesma. Pasaremos al punto número 4. Vamos a dar tiempo. En el cual es debate y votación de la proposición no de ley número 171/26 sobre la definición urgente de una solución definitiva para la modernización y mejora del Centro de Salud de Calamocha, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su presentación y defensa, señor Polo, tiene usted un tiempo de 5 minutos. Cuando quiera, señoría. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, traemos hoy a esta comisión una cuestión que no es nueva, como la anterior, pero que sigue sin tener una respuesta definitiva como la anterior. Es el futuro del Centro de Salud de Calamocha, una infraestructura que presta servicio a Calamocha, a sus 10 barrios y a otros 11 municipios del Jiloca. Hablamos de una zona de salud que ha llegado a agrupar en torno a 6.700 vecinos y más de 5.000 tarjetas sanitarias. Estamos, en definitiva, ante uno de los principales servicios públicos de una de las comarcas más dinámicas de la provincia de Teruel. El Jiloca no es una comarca que se resigne a perder población. Efectivamente, Calamocha ha pasado de poco más de 4.400 habitantes hace una década a alcanzar ahora los 4.655 vecinos. Sigue generando actividad económica, servicios y oportunidades. Y para que esa realidad tenga futuro y consistencia necesitamos infraestructuras públicas a la altura. Porque no podemos pedir a nuestros vecinos que apuesten por quedarse si no somos capaces de ofrecer una sanidad pública moderna, cercana y bien dotada. Permítanme recordar brevemente cómo hemos llegado hasta aquí, hasta esta PNL. Hace casi 20 años se identificó la necesidad de modernizar distintas infraestructuras sanitarias de la provincia de Teruel. Durante este tiempo se han desarrollado numerosos proyectos y actuaciones y conviene subrayarlo, la necesidad de Calamocha ha sido reconocida durante las sucesivas legislaturas por administraciones de distinto signo político. En esto, quiero pensar, no hay discrepancia entre nosotros. Se han estudiado distintas alternativas durante este tiempo. La más avanzada fue el proyecto redactado en la legislatura socialista, la última del presidente Lambán, presentado públicamente en marzo de 2023 con 1.387 metros cuadrados útiles y una inversión prevista de 3,3 millones de euros. Posteriormente, el Gobierno planteó estudiar otras opciones basadas en la ampliación y la reforma del centro actual. Y aquí quiero dejar algo muy claro. Y es que ni el Ayuntamiento de Calamocha ni este grupo parlamentario se han cerrado nunca a una solución concreta. No estamos aquí para defender una ubicación determinada, no estamos para discutir entre un edificio nuevo o una ampliación integral del existente, estamos aquí para defender que exista una solución suficiente, moderna y adaptada a las necesidades presentes y futuras de la comarca. Porque la realidad es que mientras se debate y se estudian alternativas, el centro actual sigue funcionando gracias al esfuerzo de los profesionales y también gracias a las
actuaciones provisionales que ha tenido que ir haciendo otras administraciones. Y efectivamente, durante estos años el Ayuntamiento de Calamocha ha ido realizando estas mejoras y estas adaptaciones para intentar paliar las limitaciones existentes. Se han acometido actuaciones de accesibilidad, mejoras en espacios asistenciales, adecuación de dependencias y otras intervenciones necesarias para que el servicio pueda seguir prestándose en condiciones razonables. Y conviene reconocer ese esfuerzo, cómo no, pero también conviene decir algo con claridad. Los ayuntamientos pueden colaborar, pueden ayudar y pueden poner soluciones provisionales, pero no les corresponde resolver de forma definitiva las infraestructuras sanitarias. Lo que hemos visto durante estos años son parches necesarios para mantener el servicio. Lo que corresponde al Gobierno de Aragón es ofrecer una solución estructural y definitiva, porque nadie discute que exista una necesidad, nadie discute que hay que actuar. Y precisamente por eso resulta difícil entender que sigamos después de tantos años sin una decisión clara sobre cuál va a ser el futuro del Centro de Salud de Calamocha. Por eso, en febrero de 2024, pues estas Cortes también aprobaron por unanimidad una iniciativa en favor del Centro de Salud de Calamocha. Repito, fue por unanimidad. Todos los grupos coincidimos en que era necesario actuar y, sin embargo, pues 2 años después seguimos sin conocer una solución definitiva, seguimos sin calendario y seguimos sin una previsión clara de ejecución. Y esa es precisamente la razón de esta proposición no de ley. Insisto, no venimos a imponer una ubicación, no venimos a imponer un proyecto concreto, no venimos a imponer una solución cerrada. Lo que pedimos es que el Gobierno haga aquello que le corresponde a un Gobierno, decidir cuál es la solución definitiva para este centro de salud de Calamocha y hacerla realidad. Si considera que el proyecto redactado durante la legislatura socialista sigue siendo la mejor opción, pues que lo impulse. Y si considera que existe una alternativa mejor, pues que la presente, la explique y la ponga en marcha. El Giloca no necesita ya más anuncios, creemos que ha llegado el momento de las certezas, de la toma de decisiones y del trabajo por parte de su Gobierno. Por eso nuestra propuesta es bien sencilla, que el Gobierno defina una solución definitiva para el Centro de Salud de Calamocha, que la consensúe con el Ayuntamiento y con el Consejo de Salud, que garantice unas prestaciones suficientes y que establezca un calendario concreto apoyado en un presupuesto real. Nada más, pero también nada menos. Después de tanto tiempo mareando la perdiz, yo creo que los vecinos del Giloca y de Calamocha se lo merecen. Y ya termino, señor presidente. Hace casi 20 años pues, que se identificó esta necesidad. Durante este tiempo se han construido, reformado centros de salud en buena parte de la provincia de Teruel y Calamocha sigue esperando. Vamos a solucionarlo entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Polo. No ha habido tampoco enmiendas, por lo cual pasaríamos a la intervención de los grupos parlamentarios, empezando por la agrupación parlamentaria Aragón Teruel Existe, señora Bug. Pues un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. La verdad es que es importante debatir sobre este problema y también es importante llegar a una solución ya para impulsar la acción del Gobierno para dar una solución al Centro de Salud de Calamocha. Y este Gobierno del Partido Popular y de Vox tienen que dar una solución. Pero sí que es cierto que nosotros los hechos los hemos vivido de otra manera. En septiembre de 2024, el Grupo Municipal de Teruel Existe consiguió que el Pleno de Calamocha aprobara por unanimidad una iniciativa para convocar al Consejo de Salud de la zona. El objetivo era debatir y fijar una posición clara. Pedíamos que el Consejo de Salud, donde están representados los profesionales, las administraciones y los usuarios, analizara las necesidades reales de la zona sanitaria y se pronunciara públicamente sobre cuál de las opciones resultaba la más adecuada. Al Gobierno actual le pedimos que, aunque sepan que sí que es cierto que el problema está enquistado, por lo que nosotros sí que consideramos torpeza del señor alcalde, esa cerrazón y esa tozudez que arrastran cuando nos puso encima de la mesa lo que consideramos que es una mala solución, no es excusa y que hay que avanzar. En aquellos momentos se quiso llevar el centro de salud a los bajos de la residencia de ancianos, creando un gravísimo problema de salud pública y empeorando la accesibilidad del centro de salud, y alejaba un servicio esencial de salud del centro de la población con peores accesos, rodados y aparcamiento. También se desechó la ampliación que era posible del centro actual, que sería lo más lógico, ya que en la parte de atrás hay una parcela que corresponde y que es propiedad de la Consejería de Sanidad, con espacio más que suficiente para esa
ampliación. No se contaron en aquel momento con el resto de los pueblos, no se tuvieron en cuenta la opinión del Consejo de Salud, que era esto lo que decía, y en ese Consejo de Salud, que a nadie se le olvide que están representados todos los pueblos. Sí que es cierto que en ese momento, con un gasto de 45.000 euros, presentando un proyecto, se hizo una apuesta partidista y electoralista, con lo cual hoy me alegro oírles que les da igual la solución, sino que lo que quieren es una solución. Me alegro que el Partido Socialista actualmente haya bajado de esta cerrazón. Espero que el alcalde también. Pero sí que quiero dejarles claro al Partido Popular, que es quien tiene que ejecutar, que tienen que buscar la solución, que ese centro de salud tiene que ser ejecutado, tiene que ser desbloqueado, porque desde luego las gentes de la zona se merecen esta solución. Y sí que les quiero proponer al Partido Socialista una enmienda in voce en la que realmente demuestren que esa cerrazón ya no es tal y que están abiertos a que la solución sea independientemente del sitio y del lugar. En primer lugar, les solicito eliminar el punto 2 y, en segundo lugar, que el punto 3 diga consensuar la solución definitiva en el Consejo de Salud de Zona a la luz de criterios técnicos sanitarios y con la participación de todos los representantes del Consejo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Abuja. A continuación, por parte de Xunta de la Universitat, señora Las Obras, también por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidente. Bueno, pues es paradójico que hayamos hablado antes en la iniciativa de consultorios médicos, ahora hablemos de centros de salud. Xunta Aragonesista va a votar a favor pues, por cuestión de dignidad territorial, de coherencia democrática y sobre todo por respeto a los vecinos y vecinas de la comarca de Jiloca. Estamos hablando de la zona básica de salud de Calamocha, que es el corazón asistencial de una amplia parte de la provincia de Teruel. Y llevamos años asistiendo, las personas que estamos aquí en Comisión de Sanidad, a un consenso absoluto que es social, político e institucional sobre la necesidad de ampliar, modernizar y dotar de un espacio suficiente a este centro de salud. Sin embargo, en el 2026 lo único que reciben los ciudadanos y ciudadanas del Jiloca por parte del Gobierno de Aragón es incertidumbre, retrasos y humo. Señorías del Gobierno, han pasado ya 3 años desde que llegaron al Pignatelli, 3 años en que su única estrategia respecto a este centro de salud ha sido borrón y cuenta nueva, basada únicamente en sectarismo político y no en criterios técnicos. Hace 2 legislaturas ya se quedó encauzado un proyecto realista, un espacio definido junto a la residencia con el visto bueno del Ayuntamiento. Ustedes, el Partido Popular y Vox, cuando llegaron al Gobierno, lo metieron en un cajón, argumentando que estudiarían otra alternativa basada en reformar el viejo edificio, y ahí se acabó la gestión. 3 años después no hay nuevo centro de salud, no hay reforma, no hay proyecto y ni un solo ladrillo puesto. No hay nada. Los profesionales sanitarios siguen trabajando en condiciones precarias de espacio y los pacientes siguen sufriendo unas instalaciones obsoletas. Y lo que resulta especialmente grave en términos democráticos es que se aprobó por unanimidad en febrero del 2024 la PNL 6724, que ya se ha dicho, donde todos los partidos políticos, incluidos los que hoy están en Gobierno, votaron a favor de avanzar en una solución definitiva y conjunta con el territorio. Y a veces nos preguntamos de qué sirve votar a favor las resoluciones de las Cortes y luego se quedan en un cajón del Departamento de Sanidad. Porque votar a favor no es calmar las aguas en el territorio del Jiloca y luego no ejecutar absolutamente nada. Eso significa reírse de los vecinos y vecinas de Calamocha. Esta iniciativa que hoy debatimos es pura inacción y nos vemos obligados, nuevamente, se ha visto obligado el Partido Socialista a volverla a presentar, porque si no se presiona, aquí nadie mueve ni un dedo. Desde luego que apoyamos toda la iniciativa en sus puntos. Y lo que hay que decir es que la sanidad en el medio rural turolense no puede ser la rehén de las dudas o de los perjuicios partidistas de este Gobierno, y que cada mes que pasa sin que se aclare el futuro del Centro de Salud de Calamocha es un mes más que se debilita la calidad asistencial en el medio rural, sí, ese medio rural que ustedes tanto defienden, su presidente que habla de equidad territorial, pero yo creo que para Teruel le falta bastante. Gracias, presidente, y como le he dicho, señor Polo, votaremos a favor.
Muchas gracias, señora Sobras. A continuación, Grupo Parlamentario de Vox, señor Morón, también tiene un... Gracias, señor presidente. Bien, pues como ya manifestamos en la anterior legislatura, reconocimos ya entonces la exigencia de acometer las actuaciones que fueran precisas para adecuar el Centro de Salud de Calamocha a las necesidades de la zona básica de salud y no hemos cambiado de opinión. Por tanto, nosotros vamos a seguir apoyando esta actuación. En términos generales, siempre hemos sido partidarios de auditar todas las necesidades en las zonas de salud, en tecnología, en recursos humanos, en equipamientos, en garantizar el acceso de forma equitativa de todos los aragoneses a los servicios sanitarios. Pero también tenemos que ser conscientes de que esto es una labor compleja y bastante inalcanzable a corto plazo. Pues la demanda en sanidad está aumentando de forma constante y la inversión que se ha realizado en las últimas décadas podemos considerar que ha sido muy insuficiente. Lo ha comentado el grupo proponente, la reivindicación del acondicionamiento o de la creación de un nuevo centro de salud data ya de 20 años. 20 años. Y como el Centro de Salud de Calamocha, pues podríamos sacar multitud de ejemplos de infraestructuras que están allí en un cajón, proyectos que están en un cajón o temas que están completamente paralizados. Y, por tanto, las necesidades en este momento son casi infinitas, ¿no? Respecto al proyecto que se ha hecho referencia, impulsado por el presidente Javier Lambán a 2 meses de las elecciones autonómicas y municipales, pues bueno, desde luego nosotros lo catalogamos exclusivamente de una declaración de intenciones, porque a 2 meses de unas elecciones presentar un convenio de colaboración con el ayuntamiento, pues bueno, evidentemente es una medida claramente electoralista, después de 8 años en los que no se había hecho absolutamente nada, no había sido una prioridad en absoluto este centro de salud. Y centrándonos en concreto en la iniciativa, pues la verdad es que tenemos ciertas reservas precisamente en base a lo que hemos comentado. El punto primero, ¿no? Porque claro, después de 20 años que ahora estemos hablando de un plazo de 6 meses para tener una solución definitiva, pues hombre, quizás nos parece que sea, pues bueno, exigir mucho a este Gobierno. Pero bueno, en cualquier caso, nos gustaría conocer también cuáles son los plazos que maneja la actual consejería y, bueno, pues vamos a terminar de escuchar a todos los portavoces a ver qué opinan al respecto. Gracias. Muchas gracias, señor Morón. Por parte del Grupo Popular, señor Ledesma, tiene también un tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Pues vaya por delante que este Gobierno y este Grupo parlamentario entienden y comparten y asumen plenamente la necesidad imperiosa de modernizar y mejorar las instalaciones sanitarias que prestan el servicio a los vecinos de Calamocha y de toda la zona básica de salud. El objetivo de ofrecer la mejor calidad asistencial posible en la provincia de Teruel, a la zona del Jiloca, y en eso no nos van a encontrar enfrente, nos van a encontrar trabajando. De hecho, el consejero, en la comparecencia que tuvo aquí en la comisión, hizo ya referencia a la posibilidad de ese nuevo centro de salud de Calamocha. El Gobierno de Aragón mantiene una postura absolutamente abierta y de responsabilidad con este tema. Está valorando opciones, distintas opciones viables. Es cierto que existe un protocolo justo 2 meses antes de las elecciones municipales del 23, casualmente, que parece más un panfleto electoral que una promesa cierta, ¿verdad?, que una realidad, que firmó la señora Repollés y el alcalde de la localidad, que si le sirvió, al menos le sirvió para garantizarse que volvía a salir elegido como alcalde, y así fue. Pues bueno, pues de algo sirvió ese protocolo, al menos para el señor alcalde. Lo que sí tenemos claro es que, evidentemente, hay que trabajar con la realidad social del entorno, con los miembros del Consejo de Salud de la zona, porque son ellos los que rechazaron el proyecto que tenía ese convenio entre el Ayuntamiento de Calamocha y el Gobierno anterior de Javier Lambán, rechazando la ubicación en los bajos de la residencia porque entendían que no era la mejor opción, porque estaba más alejada del centro y que entendían que no era la mejor de las opciones. Y, evidentemente, vamos a trabajar, estamos trabajando. La consejería, ya les he dicho que el consejero no rechazó la posibilidad, sino que aceptó la posibilidad de hacer, evidentemente, en esta legislatura un nuevo centro de salud para Calamocha. Ya les digo, ni en 6 meses ni antes de las próximas elecciones municipales. Díganselo al alcalde. Es inviable.
Entonces, si quieren ustedes poner un plazo de 6 meses, pónganlo. Yo les hago una enmienda in voce. Les pido que, por favor, retiren ese plazo de 6 meses. En cualquier caso, vamos a votar a favor, pero no vamos a mentir a los ciudadanos. No va a estar en 6 meses en el centro de salud. Y a lo mejor la propuesta definitiva igual tampoco está en 6 meses. No lo sabemos. Depende del Consejo Local de Salud y de las decisiones de los técnicos de la consejería que están trabajando, ya llevan algún tiempo trabajando en esto. Por eso le digo, les pido que si aceptan retirar ese plazo de 6 meses, simplemente pues será reconocer que la realidad, que en 6 meses no puede ser un corsé, que no vamos a aceptar, ya les he dicho, cumpliremos, pero desde luego el plazo, vamos a votar, pero el plazo no va a ser vinculante para el Gobierno, ya se lo digo por adelantado. A pesar de todo, votaremos a favor porque sí que hay un compromiso de sacar adelante en esta legislatura el Centro de Salud de Calamocha. Vamos a ver, señorías, por ordenar el debate. Hay 2 enmiendas sin voce presentadas, una por parte de Teruel Aragonesiste y otra del Partido Popular. En primer lugar, ¿algún grupo se opone a que estas enmiendas se puedan tratar? Ninguno. El grupo proponente, que tiene la última palabra. Dilo, Paul. Es la primera vez que me pasa esto, entonces, ¿un minuto se puede hablar para hablar con ellos, las enmiendas? Pues un receso de 1 minuto. Perdón. Señora Buch. Ay, perdón. Efectivamente, ¿han llegado a algún tipo de acuerdo? Explique al resto de la comisión lo que ha llegado, lo que quieren eliminar, lo que no quieren eliminar, el texto que tal, expliquen al resto de la comisión. Vale, pues no vamos a aceptar porque, bueno, comentado con el grupo de Teruel Existe, las 2 cuestiones que propone es lo que expresa el texto que nosotros llevamos. Lo hemos comentado y yo creo que más o menos ha quedado claro que efectivamente es lo que queríamos decir. Y con respecto a la del Partido Popular, nosotros mantenemos ese plazo y ya que se ha comentado que los presupuestos se van a aprobar antes de septiembre, ¿no? O se van a presentar los presupuestos, pues bueno, instamos a que se incluya ahí ya ese presupuesto para hacer el proyecto y bueno, y oye, los retos son eso, ¿no? Son 6 meses. Ya, bueno, pero que no por eso, pero como van a presentarse presupuestos, pues es una buena oportunidad para meterlo y comprometerse, oye, y 6 meses nosotros consideramos que es un plazo, si hay voluntad y hay decisión para conseguirlo, más cuando llevan ya 3 años anteriores de gobierno. De acuerdo, pues entonces, si no me equivoco y todo el mundo estamos de acuerdo, el texto se queda como estaba, se vota tal y como lo ha presentado el Grupo Socialista y votamos el texto tal cual.
¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Pues venga, pues vamos a votar. ¿Votos a favor de la enmienda tal y como ha venido la comisión? Sí, del texto. Unanimidad, pues bueno, la daríamos por aprobada. Explicación de voto. Señora Bu, un minuto. Gracias, presidente. A ver, las enmiendas que nosotros presentábamos iban enfocadas a respetar lo que dicen desde el territorio, ¿vale? Para nosotros es importante que se tenga en cuenta lo que ya el Consejo de Salud de Calamocha reflejó en un acta en noviembre del 2024, en el que decidieron por unanimidad mantener la ubicación actual del centro de salud, que dispone de un proyecto de ampliación en su parte trasera, en una parcela que ya pertenece a Sanidad, para hacer las reformas que necesita el edificio actual y esa ampliación, para disponer de sala para la trabajadora social, para educación maternal, psiquiatría, solventar la situación actual en la que se encuentra el 061, es decir, todas esas deficiencias que llevan pendientes estos 20 años. Porque de verdad nosotros lo que sí que creemos es que a quien hay que escuchar es a la comunidad sanitaria y hacerles caso y no poner encima de la mesa propuestas como pasó en aquel momento, que simplemente fue electoralista, propuesta que no fue presupuestada en los presupuestos del 2023 y tampoco por parte del Ayuntamiento. Gracias. Un minuto, señora Sobras. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que aquí de lo que se trata hoy es de que en los próximos presupuestos para el 2027 haya una partida presupuestaria, sobre todo para iniciar el expediente, para iniciar el proyecto. Si hay partida presupuestaria, lógicamente, para iniciar ese proyecto, este proyecto seguirá adelante. Si en el 2027 no está reflejado, esto tiene muy mala pinta, porque han pasado 2 años desde que se aprobó la iniciativa para avanzar hacia una solución definitiva, y a día de hoy, desde luego, que no se ha avanzado nada. Yo creo que el Partido Popular y Vox lo que tienen que hacer es empezar a trabajar y echar menos balones fuera. He recogido unas declaraciones del presidente de Azcón hace 3 años. Abrió su investidura en Aragón situando a la sanidad como eje en su política de gobierno y, sobre todo, en el medio rural. Evidentemente, creo que es hora de que se pongan las pilas. Y luego el consejero sí que anunció que posiblemente se podría hacer un centro de salud en Calamocha, pero es que llevan 3 años el Partido Popular anunciando el centro de salud de Cuarte de Huerva, Utebo, Zuera y la ampliación de Caspe. ¿Y qué han hecho a día de hoy? Se lo digo, nada, absolutamente nada. A ver si le va a pasar lo mismo a Calamocha. Muchas gracias, señora Sobras. Señor Morón. Señor Polo, un minuto. Sí, pues por nuestra parte, reafirmar el sentido de esta PNL, que es consenso y una solución al problema. Consenso significa consenso entre el Ayuntamiento de Calamocha y los agentes que representan a todos los implicados en materia de salud, que es el Consejo de Salud. El tema de los plazos y por qué hacerlo, pues es efectivamente porque tenemos enfrente un gobierno del Partido Popular que lleva 3 años y con estos 6 meses eran 3 años y 6 meses. Es un gobierno al que hay que exigirle soluciones y apretarle los plazos. A los hechos me remito. Entonces me reafirmo en que de aquí a 6 meses pues veremos a ver si lo meten ustedes en presupuesto, si hay una partida para ese proyecto y si de verdad tienen voluntad de darle una solución a Calamocha y a su zona sanitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Polo. Señor Ledesma, también, un minuto. Sí, pues lamentar la falta de cintura política del Partido Socialista. Lo que quiere es imponer su texto. Sí, ahora, bueno, y falta de cintura política porque dicen, no, llevamos 3 años, ustedes estuvieron 8 años sin hacer nada por el Centro de Salud de Calamocha. 8 años sin hacer nada en Calamocha, en el Centro de Salud. ¿Se acordaron cuando venía Santa Bárbara por los truenos de las elecciones municipales del 23? 8 años sin hacer nada y ahora ustedes exigen que en los 3 años y que 6 meses, miren, se va a hacer. Pero el plazo de 6 meses, que fijan ustedes, ya les he dicho, no nos va a vincular para, evidentemente, buscar con el Consejo de Salud de la zona una solución óptima para Calamocha. No nos va a vincular el plazo de 6 meses, ya se lo digo. Despídanse porque habrá el tiempo, igual son 3, igual se logra en 3 meses o igual se logra en 9 meses. Se va a trabajar en la solución y después se pondrá
hacer el centro de salud. Ya le digo, si ustedes lo que buscan es de nuevo, de cara a las elecciones municipales, su candidato a la alcaldía, tener un centro de salud, evidentemente no lo va a tener, porque no han hecho nada, no hicieron nada ustedes en 8 años y nos están echando la culpa a nosotros de lo que no hicieron ustedes. Se va a hacer un centro de salud, desde luego no en 6 meses, y se va en el tiempo, serán 3, serán 4, serán 6, serán 9, buscar una solución para poder llevar a cabo. Y lo de la partida presupuestaria en su PNL no aparece en ningún sitio. Muchas gracias, señorías. Pasamos al último punto del orden del día. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta que quieran? Nada, pues daríamos por financiada la comisión, levantamos la comisión, avisando que no hay mesa ampliada porque evidentemente el tiempo va a ser muy largo.